Durante muchos años, volar en niveles altos significaba algo muy claro: grandes márgenes de separación vertical entre aeronaves. La separación mínima estándar era de 2000 pies. Esto no era un capricho ni una decisión conservadora, era una necesidad técnica. Los altímetros barométricos que funcionaban midiendo la presión atmosférica tenían limitaciones importantes de presión a grandes altitudes. Conforme una aeronave asciende, la presión del aire disminuye, y cualquier pequeño error en la medición de esa presión se traduce en un error cada vez mayor. En niveles bajos estos errores son relativamente pequeños, pero niveles altos se amplifican. Por esta razón, antes de la implementación del RBCM, aun cuando el tráfico aéreo ya comenzaba a crecer de forma acelerada, la única forma segura de mantener la separación entre dos aeronaves era dejar un margen vertical amplio de 2000 pies entre cada nivel de vuelo. Esto protegía contra errores altimétricos, diferencias entre instrumentos, efectos de temperatura y limitaciones de los sistemas automáticos de la época. El problema fue que con el crecimiento del transporte aéreo mundial, ese esquema empezó a mostrar sus límites. Cada vez más aeronaves querían volar en sus niveles óptimos de crucero, pero la cantidad de niveles disponibles era muy reducida. El resultado fue la saturación del espacio aéreo en altitudes altas, rutas congestionadas y operaciones cada vez menos eficientes. Ante este escenario, en los años 80, la Organización de Aviación Civil Internacional inició estudios a nivel global para mantener la separación vertical estándar de 1000 pies en niveles altos sin comprometer la seguridad. Y así nace el RBCM, que es el Reduced Vertical Separation Minimum, o separación vertical mínima reducida. No es una simple reducción de separación, sino como un nuevo marco técnico y operativo para volar en niveles altos con mayor precisión y mayor disciplina. El espacio aéreo RBCM se definió entre el nivel de vuelo 290 y el nivel de vuelo 410, es decir, entre los 29.000 y los 41.000 pies de altitud, ya que es importante aclarar algo clave. Por debajo del nivel 290, la separación vertical estándar entre aeronaves sigue siendo de 1000 pies. El RBCM no cambia la separación vertical, lo que cambia son las condiciones técnicas bajo las cuales se permite operar en niveles altos. Entonces, ¿qué fue lo que realmente cambió? Cambió la exigencia de precisión. Aquí entra el llamado Minimum Aircraft System Performance Specifications, que son los estándares mínimos de desempeño que deben de cumplir una aeronave para poder operar dentro del espacio aéreo RBCM. En términos concretos, estos estándares definen qué tan precisa debe de ser la altitud indicada por la aeronave y qué tan estable debe de mantenerse esa altitud durante el vuelo en crucero cuando la separación vertical entre dos aeronaves es de solo 1000 pies. El primer estándar clave es la precisión del sistema altimétrico. En operaciones RBCM, el error del sistema de altimetría, que incluye el altímetro, el sistema estático y los efectos atmosféricos, que deben de mantenerse dentro de los márgenes muy estrictos, aproximadamente más o menos 200 pies en condiciones normales de crucero. Este límite garantiza que la altitud indicada sea suficientemente confiable para volar con separaciones reducidas. El segundo estándar fundamental es la capacidad del piloto automático para mantener la altitud seleccionada. En espacio RBCM, el piloto automático debe de ser capaz de sostener la altitud con una desviación muy pequeña, normalmente el orden de más o menos 65 pies, evitando oscilaciones constantes que podrían reducir el margen de seguridad entre aeronaves. Otro punto crítico es la consistencia entre los dos sistemas independientes de medición de altitud. Ambos altímetros deben de coincidir dentro de límites muy reducidos. Si la diferencia entre ellos supera los valores permitidos, la información de la altitud deja de ser confiable para operación RBCM. Todos estos factores se integran en un concepto clave conocido como error total de altura. Este error representa la suma del error del altímetro, el error del sistema estático, los efectos de temperatura y la capacidad real del piloto automático para mantener la altitud. En operaciones RBCM, este error total debe de mantenerse dentro de los márgenes muy controlados, porque cualquier desviación excesiva reduce el margen de seguridad cuando las aeronaves están separadas verticalmente por solo 1000 pies. Por eso, una aeronave aprobada RBCM debe de contar con dos sistemas independientes de medición de altitud: un piloto automático capaz de mantener la altitud seleccionada con alta precisión y un transpondedor que transmita correctamente la información de altitud al control de tránsito aéreo. Cuando alguno de estos estándares no se cumple, por ejemplo, si los altímetros muestran una discrepancia mayor a la permitida o el piloto automático no puede mantener la altitud con precisión requerida, la aeronave no deja de ser segura para volar, pero sí pierde la capacidad de operar dentro del espacio aéreo RBCM y debe de salir de ese espacio aéreo y notificar a control de tránsito aéreo. Gracias a RBCM, hoy las aeronaves pueden volar a niveles cercanos a su altitud óptima, reducir el consumo de combustible y gestionar de forma segura un volumen de tráfico que hace décadas habría sido imposible. Si quieres seguir aprendiendo sobre más temas de aviación como este, dale like y síguenos en todas nuestras redes. Adiós.